Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que tienen la oportunidad de escuchar este audio, donde voy a proceder a hacer un análisis de un escrito que se llama Manipuladores de Cerebro, escrito por Herbert Schiller, quien habla en principio, sobre 5 mitos sobre la conducta, lo puedo decir así, que tienen algunos medios o la misma sociedad sobre los individuos, ¿no? En primer lugar, habla sobre que no existe el individualismo, que la sociedad es un conjunto que está unido al mismo individuo, y es casi que imposible que exista como lo dice la palabra, una individualidad. También habla sobre el tema de la neutralidad, esto específicamente con el tema de cuando yo lo voy a hablar en términos de ejemplo, cuando los medios hablan de la objetividad, de que son objetivos, y sabemos muy bien que ningún medio es objetivo, porque siempre tienen una editorial o tienen un trasfondo de una línea argumentativa según los intereses de quien sea el dueño del medio. Voy a intentar resumir todo lo posible de este audio. Yo creo que es un tema que se puede llevar una hora completa para debatirlo. Sin embargo, voy a hacer todo lo posible para que sea lo más corto. Entonces, continúo. Habla de estos medios, ¿no? Que los medios, por lo general, han querido decir que los conflictos son obra yo le diría del Espíritu Santo, pero él lo dice como si son obras de la naturaleza. Como esto también pongo un ejemplo, sobre todo con el tema de la religión, cuando vemos que hay tantas guerras, sobre todo en Israel o en estos países de Arabia. Muchas personas piensan que esos son conflictos de religiones y que es normal que pase, y lo ven normal, pero no ven también que hay un trasfondo, que es político, que es incluso que es una pelea por los recursos naturales. Entonces, igualmente con el tema de la pobreza, quieren ver como si ese conflicto entre ricos y pobres es algo de la naturaleza y como si no se pudiera cambiar. Igualmente, hablan de la ausencia de conflicto. Esto ya lo he comentado antes en otras clases anteriores, de que al tema, a las empresas comerciales no les importa que haya ningún conflicto dentro de su programación, y que tampoco existe, y que hay que tampoco en el tema del pluralismo de los medios también hay cierta manipulación con una línea editorial que puedan tener todos al mismo tiempo, pero se hacen llamar plurales. Por otra parte, hay muchos elementos que me parecen que me dan respuesta a lo largo del recorrido de mi vida, donde yo me he hecho preguntas de situaciones que algunas veces me preguntaba que si soy yo la única que veía ese tipo de cosas, y porque otras personas no lo podían ver tan claro como yo sí lo he visto, ¿no? Entonces me encanta este análisis, porque me da respuesta, como le digo, ¿no? Una de ellos es que Estados Unidos lo dice este escrito, tiene una filosofía egocéntrica, ¿no? Donde las organizaciones privadas son los que dominan o impulsan los cambios dentro de la sociedad. Yo lo veo desde el punto de vista comunicacional. Siempre me ha parecido que a través de la comunicación se ha guiado y se ha manipulado a las masas. Yo creo, también hago un análisis en el presente, que muchas personas también se han despertado, sobre todo con las nuevas redes, donde las personas pueden también crear contenido. Ya nos hemos dado cuenta cómo ellos, o los que tenían el poder, que nos creaban contenidos y nos lavaban el cerebro en cierto modo, ¿no? Que eso también es una tela que se puede cortar mucho ahí, pero para no desviarme del tema y continuar, yo lo veo o incluso lo dice el escrito, para mí, como análisis, ellos vendieron pues el país, o en este caso su país, Estados Unidos, como un producto, calando pues en la estructura mental, obviamente, de sus habitantes, ¿no? Y a través de esto ellos son prisioneros inconscientemente, lo dice el escrito.
¿ok? En una trampa de la información monopolista de la industria de las comunicaciones, ¿ok? Y bueno, los medios solo informan lo que quieren. En el caso de ellos, no informan cualquier cosa, o lo muestran como que sí, informan sobre todo, pero al final siempre hay un filtro que es para dominar pues a las masas. Un ejemplo que yo pudiera dar aquí y que yo siempre lo repetía, pero me encanta traerlo a colación con este análisis, es que cuando el tema de la guerra económica, yo me recuerdo que no había problemas del arroz, y yo me recuerdo que yo iba entrando en el metro y ya había un periódico que decía que habían problemas de arroz, que no iba a haber arroz. Yo decía, bueno, pero si hay arroz, ¿por qué un medio puede decir, puede actuar de manera fatalista? O sea, ¿qué pasa con el arroz para que ellos vengan a decir de manera amarillista, porque lo vi así, que va a haber una escasez de arroz? Y obviamente eso era el inicio de toda la guerra económica y toda la campaña, ¿ok? Eso como un ejemplo al tema de cómo son capaces de, a través de la comunicación, incluso así como ellos han creado han hecho de su país un producto, también son capaces de crear crisis y de todo lo que nosotros ya conocemos, ¿ok? Igualmente, hay algo que me llamó poderosamente la atención, que hablan sobre que ellos hicieron un sistema que lo mantienen casi que oculto, que se llama la UCIA. Muy interesante, porque estos son como los lavadores de cerebros del pueblo, pero como muy como de manera oculta, ¿no? Esto es como una institución que se encarga del control de la comunicación hacia otros países. Esto que voy a decir, creo que me adelanto un poco a este punto que iba a tocar, pero que me parece muy interesante, de que prácticamente los Estados Unidos, cuando actúa comunicacionalmente, es para proteger sus firmas comerciales, ¿ok? O hubo algo también que me parece muy interesante, que hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, es la Ley de Libertad de Información, que se creó en 1967, ¿ok? Y igualmente aquí tengo algunas anotaciones que anoté tan rápido que no logro leer muy bien, ¿no? Pero habla del tema económico, ¿no? De los millones de dólares en manos de unos pocos. O yo decía, la comunicación también, el manejo de la comunicación en manos de los poderosos, ¿no? Igualmente, ya entrándole a otro tema, hablan sobre los oligopolios, que es una amenaza para los Estados Unidos, que son conglomerados de información, que también le hacen como contrarrestan a este monopolio comunicacional que es Estados Unidos. Y bueno, obviamente otro punto es la manipulación interna, y la más bonita y divertida, que es la del entretenimiento, ¿no? Y en resumidas cuentas es como la televisión en este caso se posiciona como una institución. Incluso hacen algo que yo siempre me encanta esta parte, porque yo también lo he criticado, que la National Geographic, el canal me encanta como aquí, como este análisis no sé si lo fragmenta para explicarlo de cómo esta gente actúa ideológicamente a través de sus canales o de sus programas ideológicos, ¿no? Este canal National Geographic fue creado en 1888, puros 8. Y yo me hacía la pregunta, trayéndolo también a colación, sobre todo del problema que estamos pasando actualmente con el tema del Esequibo. Sería interesante ver cómo la National Geographic aborda el tema del Esequibo. Estoy segura, no lo he visto, y estoy segura que van a haber cosas ahí que omiten, porque eso es una de las cosas que el análisis dice, ¿no? Que trabajan bajo la omisión, bajo la consumación, para implementar su filosofía. Igualmente el Walt Disney como industria de entretenimiento, que lo decía Silvana hace poco en una de la intervención, nuestra compañera en clase, ¿no? Que como a través de las películas tienen un trasfondo
que van manipulando el cerebro pues de los niños. Y en otros temas también este análisis habla sobre la manipulación de las encuestas, cómo el capital privado y las Fuerzas Armadas hacen pues que dominan este tema de las encuestas, y que al final las encuestas son una mentira, porque si tú haces una encuesta para un grupo parcializado, eso no va a ser una encuesta real. Igualmente en otro capítulo habla sobre las corporaciones multinacionales. Esta palabra tenía mucho rato que no la mencionaba, ¿no? Y es como estas corporaciones multinacionales dominan el circuito de comunicación, que era y actúan pues como una productora comunicacional para dominar sus firmas. También lo decía al principio, ¿no? Sus firmas comerciales son comunicaciones financieras por la empresa, para las empresas pues que tienden, esta productora tiende a proteger las firmas. Lo decía ya al principio, no quiero profundizar mucho también en esto, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas dice el análisis que ellos promueven pues lo que son los valores y actitudes típicas de la propiedad privada y de la sociedad de consumo. Me encanta este concepto, que son las bases del sistema capitalista, cierro comillas, ¿no? Y bueno, obviamente también habla sobre que hay grupos intelectuales que son denominados como contracultura. Y ya tocando otro punto, ya finalizando, hablo sobre también la concentración de un poderío económico, ¿no? Que, o sea, es difícil luchar contra este poder. Sin embargo, hay unas luchas intelectuales que luchan por ir porque no están en contra pues de este dominio. Sin embargo, es una lucha ardua, porque nos estamos enfrentando contra militares y contra grandes empresas privadas, como lo mencionaba al principio, que tratan pues de controlar las tecnologías, y que evitan que haya una libertad en las tecnologías para ellos poder seguir dominándonos. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo análisis.